Bueno, vamos en primer lugar, como número uno, ver y entender qué es el verdadero y el falso arrepentimiento, y podemos abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios, en el capítulo 7, Primera de Corintios capítulo 7. Ahorita les muestro qué versículo. Capítulo 7, versículo... es 2 de Corintios, discúlpeme. 2 de Corintios, capítulo 7. Y dice el versículo 9. Vamos a leer desde el versículo 9, Rafa. Dice, ahora me gozo, dice Pablo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Vean que este versículo nos dice, hermanos, que uno puede ser contristado para arrepentimiento según Dios. Dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Tome en cuenta estas palabras. La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y no está hablando solamente de la salvación de los pecados, sino también de la salvación de nuestras vidas, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Ahora, el versículo que tomé como base en mi texto, observen ustedes que habla de dos clases de tristeza causadas por el pecado. Una tristeza obra en arrepentimiento para salvación y la otra tristeza obra para muerte, dice la Biblia. Pablo nos marca la diferencia entre las dos clases de arrepentimiento y ese tema es el que trataremos el día de hoy. El arrepentimiento, el verdadero y falso arrepentimiento. Vamos a analizar entonces el primer punto. Número 1, ¿qué es el arrepentimiento verdadero? ¿Qué es el arrepentimiento verdadero? Miren que siempre escuchamos gente que dice, es que estoy muy arrepentida. Se fue con otra persona, la esposa, el esposo, ay, estoy arrepentida, ay, estoy arrepentido. O escuchamos a los hijos, ay, mamá, estoy bien arrepentida, ay, papá, estoy bien arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Y vamos a ver que hay dos clases de arrepentimiento de acuerdo a la Biblia, la que es de acuerdo al mundo, al diablo, a la muerte, y el arrepentimiento, el que es de Dios. Y por falta de esta misma, podríamos también decir que la iglesia está llena de falsos maestros, cristianos sin provecho, hermanos, cristianos sin provecho. Nunca se han preguntado de casualidad por qué hay tanto cristiano falso en la iglesia, por qué hay tanto cristiano ilegítimo. Trataremos de responder a todo esto y es bastante decir que hay personas que se dicen cristianas, religiosas y que no lo son, Ahora, ¿por qué tantos cristianos se engañan? ¿Por qué hay tantos que tienen la idea de que se han arrepentido, pero siguen practicando el pecado? ¿Cuántos dicen, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer? Y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo, y lo siguen haciendo. Y la causa está, sin duda, en la falta de la instrucción que les permitiría saber separar los fundamentos del cristianismo, y especialmente respecto a lo que es el arrepentimiento verdadero y el arrepentimiento falso. El verdadero arrepentimiento y el falso arrepentimiento. Vamos a ver punto número 2. Hoy voy a
como punto uno voy a mostrar ahora qué es el verdadero arrepentimiento. Y anótenlo. El verdadero arrepentimiento implica un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado. El arrepentimiento verdadero es un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado. Y ese cambio de opinión va seguido de un cambio correspondiente de los sentimientos con respecto al pecado. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado, y ese cambio de opinión va seguido de un cambio correspondiente de los sentimientos también con respecto al pecado. En otras palabras, el sentimiento es el resultado del pensamiento. El sentimiento es el resultado del pensamiento. La Biblia nos dice que la tristeza, según Dios, tal como Dios requiere en su palabra, debe proceder de un punto de vista respecto al pecado como el que tiene Dios. ¿Qué dice Dios del pecado? Primero, la Biblia nos dice que tiene que haber un cambio de opinión respecto al pecado. O sea, un cambio de opinión respecto a la naturaleza del pecado. Al que se ha arrepentido verdaderamente, el pecado le va a parecer algo diferente que aquel que no se ha arrepentido. Una persona no arrepentida seguirá pecando y seguirá repitiendo y seguirá cayendo en lo mismo siempre. En vez de mirar al pecado como algo deseable, fascinante, placentero, una persona arrepentida de sus pecados ahora ve el pecado como algo aborrecible, como algo detestable, como alguien que empieza a aborrecer lo que yo antes amaba. Antes me encantaba tronármelas, antes me encantaba emborracharme, antes me encantaba ver pornografía, antes me encantaba andar con los amigos de parranda y con las amigas, de andar de fiesta y ser incumplida con mis obligaciones de la casa y ser incumplido con mis obligaciones y mis necesidades diarias de mis hijos, de mi esposa. Ahora ya no disfruto esas cosas, ahora aborrezco esas cosas. Ahora aborrezco la droga, ahora aborrezco el alcohol, ahora aborrezco la pornografía, ahora aborrezco irme con mis amigos, aborrezco irme con mis amigas y no dedicarme a las cosas pecaminosas, sino ahora amo ir con mis hermanos, amo congregarme, amo ir a la iglesia, amo caminar con Dios, amo seguir en la palabra, amo seguir la voluntad del Señor para mi vida. Cambia totalmente mi perspectiva, cambia totalmente mi forma de andar, cambia totalmente mi forma de pensar con respecto a los pecados que yo cometía antes. Muchos se manifiestan o se mantienen, firmes en su pecado y siguen viviendo las mismas consecuencias dañinas que esto les está ocasionando, y lo aman tanto. Hay tantos que se dicen cristianos que aman sus pecados, aman seguir pecando, aman seguir desobedeciendo a Dios, aman seguir viviendo en desobediencia. Saben lo que dice la Biblia, saben lo que pide Dios, saben lo que demanda Dios en su palabra, pero no obedecen. Pablo lo decía en el capítulo 7, versículo 24 de Romanos 7, 24, lo decía el apóstol Pablo, dice: miserable de mí. Así pensaba de sus pecados Pablo y decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Capítulo 8, versículo 1, que nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque dice la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por cuanto lo que era imposible para la ley, dice la Biblia, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado, condenó al pecado en la carne,
dice, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5 nos dice, porque los que son de la carne, ¿qué? Piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ¿qué? Piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz en Cristo Jesús. La Biblia nos dice, porque cuanto los designios, versículo 7, por cuanto los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Bien, hermanos, entonces sabemos lo que dice las Sagradas Escrituras y veamos punto número 2. ¿Cuáles son los frutos o efectos del arrepentimiento genuino? ¿Cómo saber si usted está verdaderamente arrepentida, si está falsamente arrepentido? Nosotros, la Biblia nos enseña, y es clara la Escritura, que nosotros somos la obra del verdadero arrepentimiento y dejar claro en nuestra mente que podemos saber de modo inequívoco si estamos verdaderamente arrepentidos. Yo te pregunto esta mañana, ¿estás arrepentida de tus pecados? ¿Cómo sabes? Si estás, vamos a ver varias respuestas, si estás verdaderamente, genuinamente arrepentido. Número 1, si estás genuinamente arrepentido, habrá un cambio en tu mente, consciente a lo que Dios llama pecado y tus sentimientos hacia el pecado. Nos dice en primera de Corintios 5:17, lo conocemos de memoria, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo puedes saber si estás arrepentida de tus pecados? A lo mejor, hermano y hermana, tienes remordimiento por tus pecados. Te sientes mal. ¿Sabes por qué te sientes mal? Porque te cachó tu esposa. Porque te cachó tu esposo. Porque te agarró tu papá con las manos en la masa. Porque te agarró tu mamá con las manos en la masa. Porque te cacharon copiando en la escuela y estás con el director, ¿verdad? Ay, señor director, me duele mucho, estoy bien arrepentida, no lo vuelvo a hacer. No, no estás arrepentida, tienes remordimiento porque te cacharon. Porque si no te hubieran cachado, hermanito, hermanita, jovencito, jovencita, si no te hubieran cachado, seguirías copiando. ¿Sí me entiende cómo hay mucha gente que está remordida por sus pecados? ¿Tiene remordimiento por sus pecados? O sea, te agarró tu esposa con otro, con otra. Es que ya es de los dos. Ya no se sabe en estos tiempos, ¿verdad? Te agarró tu esposa con otra, con otro. Y ay, perdón. Amor, no lo vuelvo a hacer, es que no sabes, un momento de debilidad, tienes remordimiento. ¿Por qué? Porque te cacharon, porque te agarraron. Si no, seguirías 6 meses más en adulterio, seguirías robando. Ay, patrón, perdón, es que cometí fraude y me van a meter a la cárcel, estoy bien arrepentido. No estás arrepentido, sino estás remordido en tu conciencia porque te van a meter a la cárcel o te van a correr el trabajo. O sea, entiendan la diferencia, que una cosa es arrepentimiento, que significa un cambio de mente consciente en cuanto a lo que Dios llama pecado y tus sentimientos hacia el pecado, y otra cosa es el remordimiento. Número 2, ¿cuándo sabemos que estamos verdaderamente arrepentidos? Cuando el arrepentimiento es genuino. La disposición para volver a pecar desaparece. Dejas de amar y dejas de buscar deleitarte en el pecado. ¿Te acuerdas, hermano y hermana, de los pecados que antes disfrutabas y ahora te son desagradables? ¿Cómo te encantaba el pecado antes? ¿Te gustaría volver a cometer esos pecados? Si la respuesta es sí, el otro día escuchaba a una persona decir su testimonio antes de ser cristiano, cómo conoció a Cristo,
y cómo es su vida cristiana antes. Y yo me acuerdo que estaba escuchando su testimonio y él decía, no, es que yo antes me divertía con mis amigos y nos íbamos 3, 4 días de farra, hermanos. Y lo decía con un gozo, con una alegría. No dormíamos 7 días y nos íbamos con mujeres. Y después ya cuando comienza, luego recibí a Cristo y ahora que soy cristiano, hermanos. No, hermanos, pues gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? Y uno dice, pues, ¿a quién se le va a antojar ser cristiano? O sea, se gozaba por sus pecados, pero no, yo ahora soy cristiano, hermanos, y sufro por Cristo y me ha ido bien mal desde que me convertí. Y hay gente que sí habla de Dios, habla de Cristo. Desde que soy cristiana me va bien mal. Desde que soy cristiano, no es cierto. Desde que te hiciste creyente, hijo o hija de Dios, comenzó a dar tu vida un cambio de 180 grados. Vas hacia la vida eterna. Antes ibas al infierno. ¿Cómo puedes estar agüitada? ¿Cómo puedes estar triste? ¿Cómo puedes comparar los bienes de este mundo y los deseos de este mundo y no compararlos con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar, hermanos? Número 3, el arrepentimiento genuino transforma nuestra conducta. ¿Estás abandonando tus pecados? ¿De verdad estás dejando de pecar? ¿O los estás practicando todavía? Si es así, todavía eres un pecador no arrepentido. En 1 de Juan capítulo 3, la Biblia nos dice, Juan capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Fíjense, no dice el que peca, dice el que practica. El que sigue, cada fin es lo mismo contigo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Y para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Entonces en esta mañana o eres hija o no eres hija de Dios. Tus frutos te delatan, tus pecados te delatan, tu vida pecaminosa te delata. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Y en eso se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Número 4, el arrepentimiento verdadero nos conduce a la confesión y a la restitución. Número 4, el arrepentimiento verdadero nos conduce a la confesión. Señor, he pecado, he cometido pecado. Señor, he vuelto a caer. Señor, he vuelto a la inmoralidad, he vuelto a mis vicios, he vuelto a mis malos pensamientos, he vuelto a robar, he vuelto a hacer esto. Lo confiesas y lo restituyes. Si tú estás arrepentido, si tú has robado algo, no digas estoy bien arrepentido, devuélvelo. Si robaste, devuélvelo. Si le robaste a tu papá, estoy arrepentido, te agarré 100 pesos de la cartera. Échalos para acá, hijo, échalos de vuelta. Ay, no, papá, pues entonces no estás arrepentido. Si estás arrepentido, los devuelves. ¿Sí? Oiga, patrón, fíjese que yo tomé un dinero que no, y lo tengo que confesar y lo quiero devolver. Y agarré herramienta en el trabajo que no es mía, la tengo en mi casa. ¿Cuántos han llevado herramienta del trabajo a su casa sin permiso? Y no es de ustedes herramienta, pertenece a la empresa, pertenece a la corporación. Y se le ha hecho a usted muy fácil, restituya, ¿verdad? Si has robado, lo devuelves. Si has injuriado, si has calumniado, si has perjudicado a alguien y no has rectificado el camino o el daño que causaste, no digas que estás arrepentido. 5. El verdadero arrepentimiento es un cambio permanente de carácter y de conducta nuestro.
Repito, 5, el verdadero arrepentimiento es un cambio permanente de carácter y de conducta. En 1 Corintios 7:20 nos dice la Biblia, 1 Corintios 7:20, dice la Biblia, estoy mal con mi cita, discúlpeme, 1 Corintios, déjame, es 2 Corintios, otra vez estoy en primera, 2 Corintios 7:20, dice, no, también me equivoqué, pero la Biblia nos dice que el arrepentimiento para salvación, del cual no hay que arrepentirse, 1 Corintios 7:10, ya, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Fíjense cómo dice de que no hay que arrepentirse. ¿De qué no hay que de qué no hay que arrepentirse? Del arrepentimiento que produce salvación. De ese no hay que arrepentirse. Y significa que el arrepentimiento es un cambio tan profundo que la persona no se vuelve atrás del mismo camino que Dios lo rescató. El creyente arrepentido va a aborrecer la vida que llevaba en el pasado. Se levantará, no regresará a la vida del pasado. Y este es un poderoso argumento también de que la salvación no se pierde, porque una persona verdaderamente arrepentida no regresa a su vida de pecado. Saben que la Biblia nos habla de los falsos profetas y nos dicen en el libro de Judas que los falsos profetas son como el puerco que vuelve a revolcarse en el lodo, o como el perro que vuelve a comerse su vómito. ¿Saben por qué los apóstatas en la Biblia no son salvos? Porque la puerca se vuelve a revolcar en el lodo y el perro se vuelve a comer su vómito. Y la pregunta es, ¿por qué la puerca se vuelve a revolcar en el lodo aunque la bañes, aunque le pongas un moño, aunque le eches perfume Chanel? ¿Por qué se vuelve a revolcar en el lodo? ¿Por qué? Porque su naturaleza no ha cambiado. Nada más por eso. Sigue siendo puerca. Sigue siendo un puerco, una puerca. Cuando nuestra naturaleza no ha cambiado, nos volvemos a revolcar en el lodo. ¿Qué se necesitaría para que un puerco no se revuelque en el lodo? Cambiarle su naturaleza. El que está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Cristo ha cambiado nuestra naturaleza, hermanos. Por eso ya no me puedo revolcar en el lodo. Por eso ya no me como el vómito otra vez. Porque ya Cristo cambió mi naturaleza. Ya no soy perro, ya no soy puerco. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas han pasado, todas son hechas nuevas. Ya no soy la misma persona de antes. Ya no soy el mismo Alán de antes. Ya no eres la misma Francisca, Pancho. Ya no eres el mismo Sebastián. Ya eres otra persona en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Número 3. Hablemos ahora del falso arrepentimiento. El que no es auténtico, el del mundo, la tristeza del mundo que dice la palabra de Dios. Número 1, no se trata de un cambio de opinión, sino de mente. Hay gente que cambia de opinión. Por ejemplo, hay gente que puede pensar ahorita que robar es malo. Y si tiene necesidad puede cambiar de opinión y decir, tengo que robar para darle comer a mis hijos. Entonces, la gente cambia de opinión muchas veces, incluso muchos saben y pueden darse cuenta de las malas consecuencias del pecado desde su punto de vista mundano e inclusive estar consternados. Y muchos aún saben las graves consecuencias o la vergüenza si sus malas conductas son descubiertas y la burla en la que se convertirían cuando no cambian su forma, no cambian su actitud y no cambian su conducta. Vemos que es muy común que haya personas que tengan esta clase de tristeza del mundo. Número 2, el falso arrepentimiento está fundado en el egoísmo. Número 1 vimos, no se trata de un cambio de opinión, sino de mente.
Número 2, el falso arrepentimiento está fundado en el egoísmo. Y pueden muchas personas sentir mucha pena por sus actos. Repito, hay gente que se siente apenada y dice, híjole, es que robé, híjole, es que híjole, es que aquello. Y se sienten apenados, sentirse desgraciado por sus terribles actos. Hay gente que se siente atribulada porque perjudicó a su esposo, porque perjudicó a su esposa, porque perjudicó a sus hijos, porque perjudicó a sus padres, porque perjudicó al salón de clases, a sus compañeras, a sus compañeros o a sus amigos. Hay personas que se sienten mal porque perjudicaron a sus amigos, pero esto es egoísmo, esto no es arrepentimiento. Puede llegar uno a sentir temor, un temor espantoso, profundo de la ira de Dios y de los terribles tormentos del infierno y ser sumamente egoísta y no sentir odio por su pecado y no tener la tristeza de acuerdo a Dios. ¿Saben cuántos de ustedes creen en el infierno? ¿Creen en la condenación? ¿Creen que hay una vida después de esta vida? ¿Creen saben que en esta vida no es la única vida que vamos a vivir? Muchos lo saben y lo conocen y lo saben de la palabra de Dios, pero no es suficiente. Sigues siendo egoísta, sigues siendo pecador, pecadora. No has cambiado tu estilo de vida, tu práctica de pecado. Aunque lo sepas y lo sepas y lo sepas, no cambias. ¿Qué va a tener que hacer Dios con tu vida para que entiendas? ¿Qué va a tener que hacer Dios? Número 4, vamos a ver ahora y permítame mostrar cómo se puede conocer este falso arrepentimiento. ¿Cómo se puede conocer este falso arrepentimiento? Número 1, no cambian sus sentimientos porque su corazón sigue dispuesto a pecar. La persona sigue con el deseo de pecar, aunque muchas veces se abstiene, no porque no quiera, sino porque tiene temor a las consecuencias. El otro día decía una persona, es que yo ya le voy a parar a la droga. Digo, ¿por qué? ¿Te estás arrepentido? ¿Ya te tocó Dios? ¿Te tocó Cristo? No, es que, hijo, ya me estoy volviendo loco. Ya le voy a parar a los chochos. ¿Por qué? Pues ya tengo crisis de ansiedad, nervios, ansiedad, locura, demencia. O sea, no es porque esté arrepentida de tomar chochos, sino porque ya le está haciendo daño tomar chochos. ¿Sí entienden la diferencia? Hay gente que deja de hacer cosas malas por las consecuencias de su hígado, de su riñón, de su estómago, de su cerebro, de su mente. Dicen, mejor Hay unos que dicen, le voy a parar un rato. ¿Para qué? Para calmar la bronca en la casa. Porque si no ya mi papá me corre. Si no mi esposa me corre la casa. Le voy a parar un tiempito, pero deja que pasen 6 mesecitos y otra vez le vuelvo a traer con ganas. Ya que se vuelve a acomodar y arreglar la situación. Yo llegué a estar internado en centros de rehabilitación hace muchos años atrás. Y yo me acuerdo que muchos nos metíamos al centro de rehabilitación, a una clínica de rehabilitación de drogas o de alcohol o de lo que fuera, pero para parar la bronca en la casa. Pero salías de ahí, mira, con más ganas de meterte a otros más chochos o droga o alcohol o lo que fuera. Pero no es porque estaba un arrepentido, sino para calmar la bronca. 3, 4 mesecitos me resguardo, me guardo y se calme mi jefecita, se calme mi jefe, pero saliendo, otra vez quítense que ahí les voy. Así pasa. Y hay unos que le paran porque ya está bien dura la bronca en la casa, pero no están arrepentidos, ¿sí me están entendiendo? Sino que le paran un ratito y dicen, le voy a parar 3 mesecitos, y le dices a tu amiga, no las puedo ver, ya tengo muchos problemas con mi esposo, ya tengo muchos problemas con mi esposa, ya tengo problemas con mis papás, y no los voy a ver, denme 3 mesecitos, un tiempito, en lo que se calma la bronca, en lo que se calma el problema en la casa. Entonces,
Con esto les muestro cómo se puede conocer este falso arrepentimiento. Número 1, no cambian sus sentimientos, su corazón sigue dispuesto a pecar, la persona sigue con el deseo de pecar. O sea, estás en el centro de rehabilitación y estás haciendo las terapias, estás enclaustrado en tu casa, te has apartado de tus amigas, pero en tu corazón quisieras estar en el antro. El viernes en la noche dices, ¡ay! Todas mis amigas están punch, y arriba de las bocinas, y tú, yo aquí en mi casa cuidando a mis hijos y con mi esposo, y aquí ando, ¿verdad? Y ahora tengo tiempo de leer la Biblia. Yo ahorita me estaría echando mis margaritas, o sea, hay personas que están en su casa, pero en su corazón están en la fiesta, están en el pecado, están en el alcohol, están en el mundo. Es posible que también el mundo esté afectando de tal manera que aún la misma iglesia de Cristo el día de hoy está siendo afectada de tal manera que hay iglesias ahora que son cristianas, parecen mundanas, hermanos. Lo único que han hecho es que los cristianos se traen al mundo a la iglesia. Es todo. ¿Saben que hay cristotecas? Antros cristianos. Luz, sonido, luces, láseres, ponchis, todo. Nada más falta, dicen, hasta corona hay, hermanos, porque la corona es el galardón, dicen. No es cerveza Corona, es cerveza Galardón. Aleluya. Gloria a Dios. Y es light. Para que no se nos suba tanto. La iglesia es un centro de adoración al Señor. Es un centro de discipulado. Un centro de arrepentimiento. Un hospital para sanar a los heridos y a los quebrantados. No para decirles, vengan, si aquí también hay mundo. Somos llamados a ser santos. ¿Qué significa santos? Ser sacados del mundo, de la basura del mundo, llamados a la gloria de Dios, al servicio de Dios, a vivir en la santidad de Dios, a ser distintos. El cristiano tiene que ser diferente al mundo. No puede ser igual al mundo. ¿Por qué ya no te juntas con nosotras? ¿Por qué ya no dices las mismas groserías que nosotras? ¿Por qué ya no tomas como nosotras? ¿Por qué ya no fumas como nosotras? ¿Por qué ya no haces lo mismo? Porque he sido lavado por la sangre de Cristo. He sido comprado por precio. Glorifiquen al Señor con vuestros cuerpos. Dice la Biblia, ya no presenten sus manos, ya no presenten sus pies, ya no presenten sus miembros, tu aparato reproductor masculino, femenino, ya no los presentes al pecado, preséntalos a Dios como instrumentos de justicia. Presentaos vosotros mismos al Señor, no como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Mis pensamientos, mis órganos, aparato reproductor femenino, masculino, preséntalos para la gloria de Dios. Nos lleva a la muerte. Muchos disimulan de una forma tan hipócrita el del falso arrepentimiento, el que siempre anda presentando excusas y mentiras para encubrir sus pecados, trata de disimularlos, atenuar su gravedad, siempre buscando encubrir sus pecados y este falso arrepentimiento. La Biblia lo dice, no lo digo yo, la Biblia lo dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tu falta de arrepentimiento te va a llevar a la muerte. Estamos hablando de la muerte literal. Te vas a morir sin Cristo, sin esperanza en este mundo. 3, endurece su corazón. Estamos viendo cómo se puede conocer este falso arrepentimiento. Número 1, no cambian sus sentimientos, su corazón sigue dispuesto a pecar. 2, lleva a la muerte. 3, la falta de arrepentimiento endurece el corazón. ¿Será posible que haya personas aquí sentadas que ya están duras en su corazón? Duras.
El individuo que tiene esta clase de tristeza se vuelve más duro, más duro, más duro en proporción al número de veces que ha ejercido esta tristeza. Escuchen, hermanos en la fe, entre más escuches del Señor y no obedezcas, más te endureces. Ya no te llegan las prédicas, ya no te llega la palabra de Dios, ya no te contristas, ya no lloras por tus pecados. Si llega a tener sentimientos fuertes de convicción de pecado y su corazón no es quebrantado, los sentimientos se van secando y su corazón es cada vez más difícil de alcanzar. Hay cristianos duros, cristianas duras y se enojan. No se enojan contra nosotros, se enojan contra Dios. Se enojan contra la palabra de Dios. Si quieres enojarte, enójate con Dios. Yo solamente soy un vocero de Dios, nada más. Un vocero de su palabra, nada más. Un cristiano genuino que se ha arrepentido de veras. Cada día aumenta su consagración al Señor. Cada día se vuelve más sumiso a la palabra de Dios. Proverbios 28:13 nos dice la Biblia. Proverbios 28:13. Ahí está. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué cosa? Misericordia. ¿Ok? Número 4, la persona que tiene falso arrepentimiento cauteriza su conciencia. Y es muy probable que al principio estas personas sientan inquietud cuando escuchan la palabra de Dios, pero no tienen convicciones como un cristiano real y genuino. El cristiano real está lleno de paz. ¿Saben que el cristiano real se vuelve en un llorón? Y nos dolemos profundamente por nuestros pecados. Ten cuidado si eres un cristiano o una cristiana que dices, tengo mucho tiempo sin llorar por mis pecados. El otro día estábamos en Hombres de Compromiso. Ahí está Lalo, ahí César, ahí están algunos, Irwin, Chava. Hace 2 viernes, fue hace el viernes pasado, no sé si se acuerdan, no el pasado, el antepasado. ¿Sí se acuerdan, varones? Que acabó el estudio y empezamos a llorar todos. Fue un quebranto, hermano. Empezamos a llorar, así literalmente. Nos tocó Dios a todos. Yo nos veía así en los del Zoom, así limpiando. Estábamos llorando por nuestros pecados. Nos dolemos, empezamos a ser más cuidadosos, vigilantes, amorosos, sensibles a Dios. Pero la otra clase de tristeza que no renuncia a la práctica del pecado, deja el corazón más duro que antes y cauteriza la conciencia. También la persona que no se arrepiente o la persona que tiene el falso arrepentimiento es pasajero y temporal, número 5. Es pasajero y temporal. Al principio mostraban gran interés en las cosas de Dios. ¿No les ha pasado? ¿Han visto gente que al principio tienen un gran interés en las cosas de Dios? Son muy activos en la iglesia y cantan y suben y bajan y cargan bocinas y son bien activos. Y gloria a Dios por eso. Pero me atrevo a decir que muchas veces es emoción. Nada más. Emoción. Imagínense después de 33 años de estar pastoreando. ¿Cuántos he visto en tantas iglesias emocionados? Se emocionan con Dios. ¡Ay, sí, yo! 3, 4 meses son tal brother, ¿no? Está apagado. Se emocionó nada más. Se apartan. Hay unos que hasta se arrepienten y dicen, yo antes era cristiano. ¿No han oído gente que dice así? Yo antes era cristiano. Ahora soy mormón. Ahora soy católico, ahora soy testigo de Jehová, Nunca se convirtieron, hermanos. Nunca.
Nunca se avergüenza, un cristiano verdadero nunca se avergüenza de su arrepentimiento. Un verdadero cristiano nunca se avergonzará de Jesús. ¿Tú eres cristiana? Sí, gloria a Dios, aleluya. ¿A poco tú eres aleluyo? Sí, aleluya, gloria a Dios. ¿A poco tú eres de los que van ahí los domingos y dan su diezmo? Sí, Señor. Como dice su palabra. ¿A poco tú eres santo, santo, santo? Sí, santo apartado para el servicio del Señor. ¿Y a poco tú te congregas? ¿Y a poco? Sí, Señor, me congrego porque es bueno habitar los hermanos juntos, dice su palabra. Y tú diles, ¿a poco tú eres de los que chupan el viernes? Y te tomas un pomo todos los viernes y te gastas 15,000 pesos en una cuenta con todos tus cuates. Pero sí, diezmar yo estoy mal, pero tú estás muy bien. Excelente, felicidades. Vas al infierno, te felicito. Gloria a Dios, ¿verdad? Yo camino hacia la vida eterna, voy camino al cielo, voy camino con mi Padre Celestial. ¿Y tú a dónde vas? A la perdición eterna, tu alma. Sí, yo soy de aquellos que van al cielo. Yo soy de aquellos que van a ver a Cristo cara a cara. Yo soy de aquellos que van a irse con Cristo en el arrebatamiento. Y sí, yo soy de aquellos. ¿No quisiera ser tú uno de ellos también? ¿O quisieras irte por el camino angosto, digo ancho, que lleva a la perdición y la mayoría se van por ella? No comprender, y quiero terminar con esto, que el verdadero arrepentimiento conduce a un aborrecimiento de aquellas cosas que se amaban antes. ¿Cuántos cristianos cuántos cristianos de verdad creen que pueden ser mundanos y cristianos al mismo tiempo? Siempre ponen excusas por sus pecados. Defienden prácticas que son contrarias a las Sagradas Escrituras. Muestran que todavía siguen amando el pecado. Por eso les digo que muchos cristianos se jalan el mundo a la iglesia. La iglesia debe de influir al mundo, no el mundo a la iglesia, hermanos. Muestran que todavía aman el pecado y quieren seguir en el pecado. Aman tanto sus pecados que difícilmente podría afirmarse que sean salvos. La Biblia nos dice, no lo olvidemos, 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Sus corazones desean el pecado, no quieren someterse a las reglas de Dios y es posible que aún no han nacido de nuevo. Oremos, hermanos. Hoy puedes renunciar al pecado y confesarlo delante de Dios y aceptar el perdón que Cristo te ofrece a través de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Juan 14:6 nos dice todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. En 1 Juan 5:4 todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Yo te quiero llamar el día de hoy a que te arrepientas y le entregues hoy tu corazón a Jesucristo. Y Él te perdonará y te dará una vida nueva. Pero si no estás dispuesto a renunciar a tus pecados y deseas continuar en ellos, que el Señor tenga misericordia de ellos, porque tu destino será terrible. Dios te da hoy una oportunidad muy grande de arrepentirte de tus pecados y pedirle que entre a tu vida, pedirle que entre a tu corazón. ¿Cuántos no están y no se han arrepentido genuinamente? No han nacido de nuevo, no han cambiado sus vidas. Siguen iguales, mundanos, mundanas, carnales. No dan fruto, no buscan a Dios, no viven en su palabra. Te has hecho tu propia idea del cristianismo. No sé de dónde la has sacado, cuate. No sé dónde la has sacado, amiga. ¿De dónde sacaste esa idea de que puedes ser cristiana a tu manera? Y no a la manera de Dios, a la manera de su palabra. Arrepiéntete, pídele perdón. Pídele perdón. Pero hoy te llamo a que vengas y no sientas tristeza solamente porque has pecado, sino arrepentimiento
dispuesto a cambiar de mente y de parecer y de actitud con respecto al pecado. Dile, me arrepiento, Señor. Dile así, me arrepiento de todos mis pecados. Te abro mi corazón, entra en mi vida. Oh Señor, lávame con tu sangre preciosa. Límpiame, purifícame. Te confieso que soy pecadora, soy pecador. La paga del pecado es la muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Confieso que te necesito en mi corazón, en mi vida, como mi Señor y mi único Salvador. Te abro mi corazón.